buenas amigos de YouTube, mi nombre es Jenny Venegas y hoy vengo a presentarles el biotutorial que es la continuación de esta serie de videos que he estado haciendo acerca de cómo aprender a programar en Visual Basic.net desde cero. El tema de hoy es básicamente los bucles o ciclos o estructuras de repetición. Antes de entrar en el tema, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. Gran cantidad de personas que pasan por mi canal y ven mis videos no están suscritos, entonces les agradecería montones que en este momento justo ahí, donde estoy mostrándoles, acerquen el puntero y se suscriban. No sin antes decirles de que si están interesados en ver contenido que yo comparto, les invito a llenar ese formulario que se los dejo en la descripción del video para que yo les pueda enviar proyectos, noticias sobre nuevos proyectos, incluso puedan tener mi contacto por en caso de que ocupen alguna colaboración. Entonces, sin más atrasos, vámonos al vídeo. Zombie Apocalypse. Ahora vamos a irnos a nuestro Visual Studio y les voy a mostrar un proyecto el cual ya tengo desarrollado. Es muy básico y aquí en cada botón les indico cuál es la estructura de repetición que voy a utilizar. En el primer botón uso el for, en el segundo el for each, en el tercero el while, en el cuarto el do loop y en el último el do until. Entonces, yo en la descripción del video les voy a dejar el proyecto, el cual es bastante básico. Por un tema de tiempo, ya decodifique cada botón y lo que yo iré haciendo es explicándoles el código, las salidas para que vayan entendiendo cada bucle o estructura de repetición. Primeramente nos vamos a ir al ciclo for. El ciclo for lo que nos va a permitir es poder hacer una itineración o una repetición un número de veces que yo lo necesite. Es decir, para yo poder declarar nuestra estructura for, yo indico la palabra for, luego indico el nombre de la variable que yo voy a usar para llevar el control de mi ciclo, la inicializo en el valor que quiero que arranque, en este caso la inicializamos en 0 y colocamos la palabra o la palabra reservada to y acá pues vamos a indicar hasta dónde queremos que llegue. De momento esto lo voy a remover y ahorita se los explico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar el ciclo en 0 y vamos a llegar hasta 10. Y cada vez que se itinere el ciclo o se ejecute el ciclo, vamos a mostrar en pantalla la variable que lleva el control de nuestro ciclo para ver cómo va incrementando. Entonces, si nosotros ejecutamos o presionamos el botón del for, él nos debería imprimir valores desde el 0 hasta llegar al valor 10. Vamos a probar si efectivamente es así. Ejecuto el ciclo for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el valor de 10. Vemos que efectivamente está funcionando de esa forma. Es decir, el ciclo for nos va a ayudar a hacer una itineración desde el valor 0 hasta el valor que yo así lo requiera. En este caso yo estoy colocando de forma estática el valor 10, pero puede ser que en nuestros proyectos no sepamos hasta dónde va a recorrer el ciclo, como por ejemplo cuando hacemos eh, Data Grid Views en .NET, que es una especie como de tabla. Nosotros muchas veces no vamos a saber hasta dónde recorre esa fila o cuántas filas tiene. Entonces, el ciclo for nos va a permitir eso. Recorrer cada una de las filas de un Data Grid View, recorrer cada una de las filas de una hoja de Excel. Para eso nos sirve el ciclo for. Ahora bien, el ciclo for por defecto inicializa nuestro valor en 0, pero él tiene un límite hasta donde llega, que en este caso es el top, pero él va incrementando el valor de la variable x en 1 de forma automática. Eso nosotros lo podemos modificar con la palabra clave step, que lo que hace es especificar cuánto incrementa entre cada itineración del bucle, tal como lo dice ahí en pantalla. Entonces si yo quisiera, yo puedo indicar acá que vaya aumentando de 2 en 2, es decir, él va a mostrarnos primeramente en 0 y en lugar de incrementar en 1, él va a incrementar en 2. Entonces va a ir 0, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Ejecutamos nuestra aplicación y vemos que cuando presiono va a ir 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Llega hasta el valor 10 porque hasta aquí es que estamos diciendo que llegue. Ahora bien, esa es nuestra primer estructura de repetición.
Es importante que, si bien es cierto, yo estoy indicando de dónde a dónde va a ir nuestro ciclo, dependiendo la necesidad de nuestro proyecto, nosotros podemos detener ese ciclo para que no llegue hasta donde nosotros eh, supuestamente lo ocupábamos. Eso lo vamos a hacer justamente con la palabra reservada exit for. Así nosotros podríamos salirnos de ese ciclo y hacer que no llegue hasta el máximo de 10. Eso pues digámosle que yo necesito que cuando vaya en 6, por ejemplo, él se salga. Entonces yo digo, si x es igual a 6, este es un tema de estructuras de decisión, video pasado que se los dejo en la descripción del video. Si cumple con esa condición, yo quiero que se me salga del ciclo y que no vuelva a imprimirme valores. Entonces, él va a mostrar cada uno de estos. Va a ir 0, 1, 2, 3, 4 y cuando llegó a 6, él se va a salir del ciclo. Vamos a hacer la prueba. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vemos cómo no nos imprimen más valores porque dijimos que en el caso de que la X fuera 6, que se saliera del ciclo. Entonces es importante saber que el ciclo for, aunque si bien es cierto, le tenemos una estructura en la que decimos hasta dónde queremos que llegue, en el caso que nuestras necesidades sean otras, podemos hacer con el exit for una finalización de ese ciclo. Bueno, eso con respecto a nuestra primera estructura de decisión. El segundo es uno muy similar, que es el for each. El for each nos permite de igual forma hacer un recorrido, pero en este caso es un poco más controlado. En este caso, por ejemplo, estoy declarando un arreglo. En caso que no hayan visto el arreglo, el tema de arreglos, los invito en este momento a ver el tema de arreglos. Y aquí estamos declarando una variable que se llama secuencias, que lo que almacena son números, ¿verdad? Números desde el 1 hasta el 12. Entonces, con esta estructura que está acá, yo voy a recorrer cada uno de estas posiciones del arreglo y las voy a mostrar. Ahora bien, ¿cómo la sentencia for each? Bueno, la sentencia for each empieza con el tema for each, declara una variable, que en este caso la vamos a llamar como nosotros nos gusten, en este caso nosotros pusimos number, y vamos a decir que esta variable es de tipo entera, aquí le estamos declarando, y esta palabra in nos va a decir que este número está incluido o que pertenece a nuestro arreglo secuencias. Es decir, declaramos nuestra estructura eh, for each, declaramos una variable, decimos el tipo de variable que es y decimos que va a estar o está incluida, por eso usa el término in, dentro de secuencias, que es un arreglo. El for each nos va a permitir poder hacer itineraciones o repeticiones, bucles de listas. Entonces, en este caso, el ciclo va a correr tantas posiciones tenga nuestro arreglo. Y por cada posición, lo que vamos a hacer es eh, mostrar en pantalla el número solicitado. Entonces voy a ejecutar la aplicación. Vamos a ver cuando yo presiono un for each que se me va imprimiendo 1, 2, 3, 4 y así me va a mostrar cada uno de los valores que tengo en ese momento en el arreglo. Es una forma muy controlada. Nótense que no estoy indicando de forma estática hasta dónde quiero que él muestre. Él estoy diciendo simplemente recórrame y muéstrame todo lo que está en secuencias. Es importante que esto mismo que tenemos acá, esa misma salida, yo la podría haber realizado con un ciclo for. En ese caso voy a hacer la prueba. Voy a poner en comentario nuestro for each y lo que voy a hacer es mostrar la misma salida con el ciclo for. En este caso, yo declaro el ciclo for. Digo que arranque desde la posición 0 hasta la posición secuencias.len -1. Y si mostramos en pantalla nuestra variable secuencias en la posición X, lo que va a hacer esto es básicamente inicializarnos nuestra variable en 0, va a recorrer el total de posiciones de nuestro arreglo -1. Recuérdese que los arreglos empiezan en la posición 0,
Entonces nosotros no podemos acceder a la última posición, tenemos que acceder a la última posición menos uno y mostramos en pantalla esta salida. Si yo llego ahorita en ese momento y ejecuto la aplicación, van a ver cómo se me va a mostrar justamente la salida de uno hasta el último número del arreglo. Exactamente igual a como lo hicimos con la aplicación. Entonces, realmente lo que es el for y el for each es muy similar. Si les hago la aclaración que desde un punto muy personal es mucho más controlado hacerlo a través del for each, porque de esta forma nosotros lo que estamos diciendo es que se recorra la totalidad de la lista sin indicar cuántas posiciones tiene que hacer. Ahora bien, vamos a usar el while para mostrarles cómo funciona el while. El while, a diferencia del ciclo for, se va a ejecutar mientras se cumpla una determinada condición. De hecho, la palabra while significa mientras. Es decir, en pocas palabras, en esta sentencia yo estoy diciendo que mientras esta variable, o sea, la x, sea menor o igual a 10, que haga lo que está dentro de su sentencia o bloque. A diferencia del for, este tipo de estructura de repetición no incrementa de forma por default o de forma automática. Nosotros tenemos que llevar un control. Entonces, nótese que aquí primeramente estoy definiendo una variable que se llama x y que la inicializo en 0 y estoy diciendo que siempre y cuando la x sea menor o igual a 10, que nos muestre en pantalla el valor de esa variable. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y como el while no se incrementa de forma automática como el for, acá estoy haciendo la incrementación en 1. Estoy diciendo que a lo que tiene x le haga un más igual, o sea, le sume 1. Entonces, vamos a mostrar la salida para que vean. Entonces, él va en pocas palabras, él empieza en 0, va a decir, bueno, x vale 0. ¿X es menor o igual a 10? Sí. Entonces va a mostrarnos en pantalla el valor de la x, que en el primer caso va a ser 0, y luego va a incrementar en 1. Se devuelve al ciclo. Ya x no vale 0, vale 1. Y va a decir, ¿x es menor o igual a 10? Correcto, porque vale 1. Entonces va a mostrarnos en pantalla el valor de 1 y va a llegar y va a incrementarse en 1 nuevamente. Ya no va a ser 1, va a ser 2. Va nuevamente al ciclo y va y vuelve a preguntar. ¿X es menor o igual a 2? Correcto, ya es 2. ¿X es menor o igual a 10? Disculpe, sí, es 2. Y así sucesivamente hasta que cumpla con la condición que sea menor o igual. Si hacemos la prueba acá, vas a ver cómo él va a tener una salida y va a llegar hasta 10 efectivamente. Entonces, en pocas palabras, él hace lo que está dentro de este bloque siempre y cuando se cumpla esta condición que está acá. Se inicia básicamente con la palabra while, se le define la condición y se termina la sentencia del while con la palabra en while. Vamos a ver la siguiente estructura de repetición, que es un do loop. El do loop es muy particular porque se puede hacer de dos formas. La primera forma en la que se puede hacer es de esta que les estoy comentando en este momento. Básicamente lo que yo estoy diciendo es do, en inglés es hacer. Entonces él lo primero que va a hacer es esto que está acá y luego va a verificar eh, la condición. Es muy similar, o, no, o para decirlo de otra forma, es igual que hacerlo de la forma que tengo acá. En pocas palabras, él primeramente declara una variable que se llama contador, que la inicializa en 0. Él va a llegar y va a mostrar esto en pantalla y va a aumentar en 1 el contador. Y cuando termina de hacer eso, él va a verificar al final de esto si cumple o no con la condición. Es decir, primero hace y después valida. A diferencia del while. Si ustedes se fijaron, el while primero validaba antes de hacer una tarea en particular. En el caso del do loop, no. Él primero hace y después comprueba si cumple o no la condición. ¿Qué nos aseguramos con esto? Que el while
Dependiendo de la condición que tenga el while, puede ser que lo que esté aquí nunca se ejecute. Si esta condición no cumple, puede ser que lo que esté dentro nunca se ejecute. En cambio, el do loop siempre va a ejecutarse al menos una vez y luego el comprueba. Es decir, mínimo se va a ejecutar una vez. Entonces, si nosotros ejecutamos esta aplicación, van a ver que nosotros nos va a mostrar una salida que dice hola Jenier y nos va a decir el número en el que está. La condición que tenemos es que sea mientras sea menor o igual a 10. Entonces él va a decir hola Jenier 0, hola Jenier 1 y hasta llegar a 10. Vamos a hacer la prueba. Hola Jenier 0 y así hasta llegar a 10. Entonces reitero, el primero valida crea la variable, él ejecuta, manda el mensaje, dice, bueno, imprima hola Jenier y cuánto tiene nuestra variable contador. En la primera va a ser 0 y va a incrementar en 1, la variable ya va a ser 1. Entonces va a llegar aquí y va a comprobar. 1 es menor o igual a 10, correcto. Entonces va y vuelve a ejecutar la instrucción do. Vuelve a decir, volverse a ejecutar la instrucción do, él va nuevamente a mostrarle el mensaje y va a incrementar en 1 nuevamente nuestra variable contador. Ya contador no vendría a ser 1, vendría a ser 2 porque incrementó en 1. Entonces él vuelve a verificar acá. 2 es menor o igual a 10, todavía sigue cumpliéndola con la condición. Entonces vuelve a ejecutar el bucle y hace nuevamente la instrucción do. Y así se va a seguir ejecutando y ejecutando hasta que no cumpla con esa condición. Así funciona lo que es el do loop. Esa instrucción que tenemos abajo funciona de una forma muy parecida. Si ustedes lo ven, él va a hace do while, mientras el contador sea menor o igual a 10, va a ser esta condición que está aquí adentro. Es decir, la diferencia realmente entre un while y un do loop es que el while, dependiendo la condición que tenga dentro, puede ser que nunca se ejecute, puede ser que esa condición no se cumpla. Entonces lo que está aquí adentro no se ejecuta. En cambio, la instrucción do loop, él note que lo primero que hace es hacer algo. Luego valida si cumple o no con la condición para seguir haciéndolo. Pero al menos lo hace una vez. Esa es la diferencia entre un while y un do while o un do loop. Y por último está el do until. El do until es una estructura de repetición que se va a ejecutar siempre y cuando la condición que sea aquí sea falsa. Es decir, nótese que la instrucción do until empieza con do until, la condición, y termina con la palabra loop. Ahora bien, aquí estoy diciendo que contador es igual a 9. Entonces, siempre y cuando la variable contador no sea 9, él va a ejecutar lo que está aquí adentro. Es decir, que si nosotros tenemos en nuestra variable contador 0, 0 es diferente de 9, entonces sí lo va a ejecutar. La primera vez va a incrementar y ya contador no va a ser 0, va a ser 1. Pues 1 no es 9, entonces va a volver a ejecutarlo, va a incrementar en 1. Después va a ser 2, 2 no es igual a 9, entonces va a volver a ejecutar la instrucción y así va a seguir repetitivamente. Cuando ya la variable contador sea 8 y aquí se incrementa en 1 y sea 9, cuando vuelve a llegar y ejecuta el do until, él va a decir 9 es igual a 9, correcto. Ya la condición que está aquí adentro se vuelve verdadera. En ese momento ya no hace lo que está aquí adentro. Automáticamente termina en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ejecuto mi aplicación y ejecuto mi do until, él va a llegar hasta el 8. Una vez que llegó a 8 e incrementé a 9, él ya el valor 9 no lo va a mostrar. Él termina el ciclo. Pero bueno, eso es el video tutorial del día de hoy. Es un poco más complejo que lo que hemos venido haciendo, pero es básicamente algo fundamental para adentrarnos en lo que son proyectos un poco más difíciles. Entonces, lo de hoy fue estructuras de repetición. Muy buenas noches. Zombie Apocalypse.